nosotros, Mauricio, quedamos desesperanzados, porque es una fragmentación completa del país. Es Qué como si el país radiografía estuviera tan dura. desmembrándose, como si se estuviera partiendo, porque volvió otra vez el conflicto, otra vez volvió el conflicto. Se había avanzado con gobiernos anteriores, se había avanzado en el control del orden público, pero parecería que otra vez se está entregando, se está perdiendo el control, mejor, en algunas zonas. En el mapa, básicamente, se salva La Guajira y Cundinamarca. Cundinamarca, donde históricamente las FARC no han podido llegar. No, enfrentarse a esa foto del mapa de Colombia, como lo estaba exponiendo Paula, es realmente desesperanzador y queda uno muy preocupado por lo que está pasando con el orden público en el país. Es cierto, se ha retrocedido muchísimo. Recuperar otra vez eso que se había ganado, ¿cuánto nos va a costar en tiempo, en hombres, en vida, en recursos, en mil cosas más? Y todo esto parte de voluntad política, ¿no? Sí, le quiero decir algo. Esa recuperación del orden público, dicen los expertos, va a costar gobiernos. Eso no va a ser de un presidente, es verdad, de dos de largo presidentes. plazo. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde la paz total puede, que propone el presidente Petro, también para darle la posibilidad, hasta dónde puede contener este conflicto? ¿Hasta dónde lo puede contener o hasta dónde lo está fortaleciendo? Así es, yo creo que esa es una pregunta fundamental, porque la foto que nos muestra Paula es justamente una imagen de lo que tenemos en el presente. Es decir, no se ve lo que había hace 2, 3 años. Cuando uno revisa informes que muestran la evolución histórica, a propósito, si ustedes quieren hacer seguimientos de esos informes, la Fundación Ideas para la Paz tiene unos informes periódicos que son muy interesantes de la situación de orden público en distintas partes del país, pero cada cierto tiempo consolida. Y el último consolidado, cuando uno revisa la situación presente y la compara con el pasado, lo que le muestra es una tremenda expansión de los distintos grupos, no de uno ni de dos, de los 4 que mencionó Paula, es decir, del ELN, de las disidencias, de las 2 disidencias y fuera de eso de las autodefensas de la Sierra Nevada. Todos expandiéndose desde que arrancó este gobierno, incluso desde antes, desde un poco antes. Punto número 1. Segundo punto que vale la pena destacar detrás de estos gráficos y detrás de esta presentación tan elocuente y tan persuasiva que nos ha hecho Paula, hay además de eso fragmentación de los distintos grupos. Porque entonces la pregunta de Giovanni, ¿la paz total sirve para contener esto? ¿Hay que darle un chance a la paz total? Pues a todas las políticas hay que darle chances, salvo que las políticas empiecen a mostrar que son un desastre, como a mi juicio, es mi opinión personal, está haciendo la paz total, por los efectos que está teniendo sobre la seguridad del país. ¿Qué significa que la paz total esté buscando soluciones? Pues que trata de negociar, por ejemplo, con las disidencias. Y las disidencias se abren. Y no estoy hablando de las disidencias de Iván Mordisco por una parte y las disidencias de Iván Márquez por otra parte. Estoy hablando de las disidencias del Estado Mayor Central que se abren en 2. Unas en el suroccidente del país, que son las que comanda justamente Iván Mordisco, y el resto, el 40% de las disidencias. ¿Qué tipo de estrategia de un Estado con no ya 4 grupos, sino 6 grupos porque se abren en 2 o otros 2, póngale además 7 grupos porque el ELN está abierto en 2, en el suroccidente tienen una dinámica y en el resto del país otra? ¿Qué clase de política integral de negociación y de diálogo puede tener un gobierno cuando se le van fragmentando todos, absolutamente todos? ¿Por qué se van fragmentando? Porque las lógicas de la delincuencia son regionales. Vean ustedes cómo los últimos gráficos que nos mostraba Paula mostraban la minería ilegal por una parte, el tráfico de armas por otra parte, el tráfico de drogas por otra parte, distintos corredores, es decir, la lógica del crimen, no la lógica de la rebelión, no la lógica heroica de los días y las noches de la rebelión contra el Estado, no la lógica de la azonada, porque es que en este gobierno, no. La lógica del crimen, la lógica de los negocios ilegales. Y mientras el gobierno trata de meter en una sola red a todos esos que se van fragmentando y fragmentando con la lógica del crimen, lo que va sucediendo es que se va perdiendo el control del territorio por parte del Estado y la población queda a merced de lo que decidan los grupos al margen de la ley. No es exageración, hace 2 días, hace 3 días estamos registrando cómo hay manuales de convivencia, eso sí paguen y vengan los carnets en distintas regiones del país por parte de los grupos al margen de la ley. Y Mauricio, hace apenas 48 horas estamos registrando aquí en este noticiero que le estaban haciendo una moción de censura al ministro de la Defensa, en donde estaban preguntando al ministro de la Defensa qué está pasando con el control del orden público.